Dicen que el tiempo lo cura todo, pero nadie dice cómo sobrevivir al primer día sin esa persona. Nadie te advierte que su sonrisa se quedará atrapada entre las paredes de tu casa o que al abrir el cajón pueda doler más que cualquier otro golpe. Esta no es una historia de finales, es una historia de comienzos. Comienza cuando se apaga una voz, pero se enciende la memoria. Comienza cuando el silencio pesa y aún así decidimos hablar. Bienvenidos al tema El duelo. Te habla Irene Muñoz, neurocoach integral. Tengo el gusto de presentarles hoy a Jabri desde México, que nos va a hablar de este tema maravilloso que es el duelo. Hola Jabri, buenos días, ¿cómo amaneciste? Irene, buenos días, qué maravillosa pues inicio has dado a este tema. Es muy relevante, es un tema muy relevante. Eh, un saludo a toda tu comunidad allá en Praderas, Colombia, a toda tu gente bonita que nos hace el favor de acompañarnos en cada sábado, todas las mañanas, en temas diversos. Y bueno, mira, es tan importante que hablar de estos temas porque a veces interpretamos las cosas de una forma muy personal, quizás porque hemos escuchado pues de boca en boca lo que en un momento dado pueda significar algo y luego le damos una interpretación, pero quizás es importante tener la información necesaria para poder nosotros así interpretar. Y antes de iniciar, fíjate, Irene, antes de iniciar e internarme en el tema, déjenme explicarles lo siguiente, que es de suma, pero de mucha importancia para entender el tema del duelo. Cuando tú tienes una situación en tu vida que ha sido para ti demasiado demandante y sobre todo dolorosa, y que te haya marcado la vida en ese momento de manera caótica o trágica, y que eso viene a representar en tu vida un punto de crisis. Ahí se inicia una crisis. Pero quizás después de un tiempo, vamos a decir un año o quizás más tiempo, después de que te haya sucedido ese evento, tú ya inclusive has cambiado tu manera de pensar de esa situación. Y cuando te cuestionan sobre eso, tú con mucha tranquilidad y sabiduría dirás, pues sí, claro, en su momento me dolió, pero hoy comprendo cosas que en aquel momento no entendía y la verdad esa situación me llevó a conocer cosas y personas que de otra manera no lo hubiera hecho. Y ahora soy una persona más empática aceptando la existencia pues de esa situación y que antes no toleraba. Y bueno, pues ahora tengo más experiencia, hoy he cambiado y es gracias o fue gracias a esa situación que viví en aquel momento. Y entonces ahora sé que soy una persona resiliente y me siento fortalecida o fortalecido. Pero miren, tomen en cuenta esto. El gran problema de la resiliencia es que todo se logra mediante la retrospectiva. Y entonces te das cuenta que debe pasar un tiempo para que hoy aceptes de manera diferente aquello que te sucedió. Y para que eso suceda, pues deberás esperar ese tiempo de sufrimiento y dolor. Así que lo que quiero decirles y que es muy importante que conozcan es lo que sucede en su mente antes o ante algo tan grande como una crisis de un duelo. Así que antes de iniciar les voy a dar este esquema de funcionamiento. Si me das oportunidad, Irene, de presentar las imágenes para poder explicarlo de esta manera. Buenos días, Marcela. Bienvenida. Eh,
¿Sí tienes la imagen, Irene? Eso es. Bien, miren. Como les decía, este esquema es el esquema de funcionamiento mental, sobre todo lo que sucede desde que recibes un estímulo mental hasta el resultado de lo que esto provoca. Presten atención, quizás el esquema sea confuso, pero ahorita se los voy a desmenuzar. Cuando algo sucede que sea provocado en cierta forma por esta situación, pues más bien dicho, por algún evento, y un evento el que sea, el que entra en ti, en tus fibras, que te hace vibrar y demás, y te hace vibrar, pues, en un momento dado, dentro de una crisis de manera auditiva, visual y sensorial, a eso lo vamos a llamar estímulo. Y obviamente ese estímulo tiene un final llamado resultado del estímulo. Entonces, ¿por qué es importante que les mencione esto antes de entrar al tema del duelo? Porque quizás nunca te has puesto a pensar que esto sucede en el lapso en el que recibes el estímulo y llegas al resultado en microsegundos, pero no es así. Presten mucha atención. El resultado que se te presenta tiene pasos, y lo voy a decir rápidamente y para eso les estoy mostrando este esquema que ustedes ven. Como lo mencioné, lo primero que recibimos de manera visual y auditiva y sensorial es un estímulo. Y para llegar al resultado, se ve sencillo, pero hay varios pasos, ya les dije. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en tu mente en fracciones de millonésimas de segundo para llegar al resultado? Bueno, el primer paso que se presenta en ti es un estímulo fisiológico, corporal, que le llamamos emoción. ¿Y por qué digo que es fisiológica? Porque está conformada por bioquímicos conocidos como neuropéptidos o neurotransmisores que definitivamente no puedes controlar. Y por eso las emociones suelen ser energía, o más bien son energía que expandes, energía en movimiento. Y después de eso aparece algo que le llamamos percepción. Percepción de la emoción. ¿Qué percibes de esa emoción? Y que contiene todos aquellos filtros mentales que tenemos, todos aquellos archivos mentales que tenemos dentro de nuestra vida transcurrida y que le va a dar paso de manera inmediata a algo que conocemos como pensamiento. Y claro, me refiero a todos esos patrones de pensamiento que mediante el diálogo interno comienzan a interferir, y esos pensamientos hacen que la emoción que se te presenta y que solo era fisiológica hasta hace un momento, ahora se convierta en algo psicológico que conocemos como sentimiento. Y que el sentimiento es el resultado de la interpretación del estímulo recibido, porque es la historia que nos contamos de la emoción. Así que si en tu diálogo interno hay pensamientos negativos, entonces tu reacción será explosiva y se podría convertir en recelo, en odio, en venganza, en sufrimiento, en diferentes cosas negativas. Pero si tu diálogo interno en tus pensamientos no es negativo, pues no pasará de ser solamente una molestia, un dolor pasajero, algo controlable. Y esto hace que sobrevenga algo que conocemos como acción. Vas a tomar acción. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir hacer con todo esto que se te presenta de manera mental? Y dentro de la acción, pues bueno, se establecen lo que serían en el futuro tus actitudes y tu conducta, que tomarás en adelante a partir de ese estímulo que recibiste. Y claro, sin olvidarnos que todo está fortalecido por las creencias. Tus introyectos, tus patrones mentales, tus heridas de la infancia, tus lealtades familiares, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, después de todo este recorrido, que se hace en milésimas de segundo desde el estímulo hasta el resultado, que tú no tomas en cuenta todo este proceso.
Bueno, como dije antes, para mí esto era importante explicárselos para entonces ahora sí poder entrar a decirles qué es el tema o qué es el duelo emocional, qué sería lo que representa para nosotros el duelo emocional. ¿Cómo ves este esquema, Irene, de la percepción del estímulo en lo que representa la emoción, la percepción, el pensamiento, los sentimientos, la acción, el resultado, que todo venga a partir de tus creencias? Claro, Javi. Pues les cuento que cuando nosotros estamos viviendo un duelo, emocionalmente nos bloqueamos, el cerebro, la amígdala, hace como un recubrimiento donde impacta que lo que está sucediendo no es cierto. Entonces, nuestro cuerpo genera miles de, de emociones que no nos entendemos ni nosotros mismos, ni nadie en ese momento nos puede entender. Entonces, pues me parece muy importante la introducción que has hecho, Javi, del duelo emocional y poco a poco vamos a ir desglosando este tema. Claro que sí, mira, pues bueno, entremos al tema directamente, a este tema tan emocionante que es el tema del duelo, el duelo emocional. Y pues les voy a decir ¿qué es el duelo emocional? Bueno, el duelo emocional es el proceso psicológico, emocional y biológico que experimenta una persona ante una pérdida significativa. Esta pérdida puede ser la muerte de un ser querido, y al decir querido puede ser un pariente cercano, como una amistad entrañable. Puede también ser en base a una ruptura amorosa, tanto en el matrimonio como en el noviazgo. La pérdida de un trabajo, la pérdida de una mascota, la pérdida de un artículo personal, la pérdida de la salud, cambiarte de casa, cambiarte de ciudad, cambiarte de país, y así podríamos poner miles de cosas hasta perder las llaves, por ejemplo. Entras en duelo. Y no se trata solo de tristeza. El duelo implica una transformación interna profunda, donde la persona debe adaptarse a una nueva realidad sin aquello que ha perdido. Ahora bien, el duelo se manifiesta en etapas y hay o existen diversos modelos que definen las etapas del duelo. Y bueno, miren, les voy a describir de manera sencilla y rápida varios de ellos, varios de estos modelos, para que al final nos enfoquemos en el más conocido y utilizable. Entonces, el primer modelo sería el de las 4 tareas del duelo, de William Gordon. Fue desarrollado y publicado por el psicólogo William Gordon a lo largo de su carrera, principalmente en su libro Grief Counseling and Grief Therapy, que significa asesoramiento sobre el duelo y terapia del duelo. También hizo uno que se llama Handbook for the Mental Health Practitioner, que es un manual para el practicante de la salud mental, y que ha tenido varias ediciones desde 1991. Este modelo plantea que el duelo no es un proceso pasivo de etapas, sino activo, donde la persona debe de cumplir ciertas tareas emocionales para sanar. Las 4 tareas, como pueden ver aquí en la imagen, son aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones del duelo, adaptarse al entorno sin la persona perdida, recolocar tus emociones o la emocionalidad hacia lo perdido y continuar viviendo. Este modelo es muy utilizado en psicoterapias porque promueve la participación activa de las personas dolientes. El segundo modelo es el modelo dual del duelo, desarrollado por la investigadora Margaret Straub junto a Hank Schutt. Esto lo hicieron en el año de 1969, en donde se propone que las personas alternen entre 2 tipos de procesos. La orientación hacia la pérdida, que significa englobar la tristeza, la nostalgia, el llanto, confrontar el dolor. Y la orientación hacia la restauración, que significa reorganizar tu vida, resolver asuntos prácticos, tomar nuevas actividades que te funcionen.
Así que ahí el doliente oscila entre ambos polos en un proceso llamado oscilación dual, lo que es considerado algo saludable. Y después tenemos el modelo de los 4 procesos también de Margaret Straub y Henk Schultz. Esto lo hicieron en 1999, muy en particular con respecto al primero que les mencioné, pero más desarrollado. Propone que el duelo no es lineal ni universal, sino que es dinámico y que es contextual. ¿Cuáles serían sus procesos clave? Bueno, enfrentar la realidad de la pérdida, evitar o acercarse al dolor emocional, ajustarse a la vida cotidiana sin el ser querido o lo que has perdido, y reconstruir el mundo interior con nuevos significados. El siguiente modelo es el de crecimiento postraumático desarrollado en el año de 1995 por los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, conocidos por su trabajo en el campo del crecimiento. Aunque no es específico del duelo, sí se aplica para este, porque sugiere que tras un evento traumático, algunas personas puedan experimentar crecimiento personal como más aprecio por la vida, nuevas prioridades, mejores relaciones, mayor fortaleza espiritual. Este modelo no niega el dolor, pero considera que el sufrimiento puede generar transformación. El siguiente modelo es el modelo constructivista del duelo desarrollado por el doctor Robert Neimeyer, profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Memphis. En este modelo se plantea que el duelo es un proceso de reconstrucción de sentido. Cuando alguien muere o cuando pierdes algo significativo, se rompe el mapa interno de tu mundo. Entonces la persona debe reconstruir una nueva narrativa personal que incluya la pérdida sin destruir su identidad. El siguiente modelo es el modelo biopsicosocial del duelo, desarrollado por el psiquiatra e internista estadounidense George Engel en 1977. Este modelo, que se ha convertido en un marco fundamental para comprender la salud y la enfermedad, incluye factores biológicos, psicológicos y sociales en la evaluación del tratamiento. Este enfoque multidisciplinario considera aspectos biológicos como la neuroquímica, las hormonas, la salud física. En aspectos psicológicos implica emociones, cuestiones cognitivas y sobre todo enfoques hacia la personalidad. En el desarrollo social, pues implica apoyo hacia las personas, apoyo en el entorno cultural, apoyo en tus creencias. ¿Y por qué es útil? Bueno, por los contextos clínicos o médicos para tratar el duelo como un fenómeno integral. Y bueno, ahora les voy a mencionar en el que nos vamos a basar para explicar el duelo. Es el modelo de las 5 etapas de la psiquiatra suizo-estadounidense, conocida por su trabajo pionero en la tanatología, en el estudio de la muerte y en el buen morir. Ella es Elizabeth Kubler-Ross, y este modelo es el más conocido y el más utilizado. Y en este me voy a basar más adelante para describir estas 5 etapas del duelo. ¿Cómo ves todos estos esquemas, Irene, de el duelo que tenemos, pues como para poder entablar una resurrección de nuestra propia situación? Pues me parece importante, Jabri, estas 5 etapas del duelo, la que nosotros hemos trabajado, que es la negación, la ira, la depresión, la negociación, la tristeza y la aceptación. Estas 5 etapas que hemos trabajado nosotros como coaching son
definitivamente las más acertadas porque nuestra estructura y nuestro pensamiento siempre se va y se coge se prende de lo que más pueda. Cuando estamos pasando este proceso doloroso, entramos en shock y el cuerpo, que es tan inteligente, busca estas etapas del duelo. Hay personas que duran más, hay personas que duran menos, pero siempre renace otro ser diferente. En efecto, así es, Irene. Y bueno, es importante también mencionarles que nosotros como coach tenemos también esa capacidad de poder apoyar, ayudar, estar de la mano con personas que han padecido este tipo de situaciones y sacarlos hacia adelante. Muchas personas piensan que nada más un tanatólogo lo puede hacer. No, también nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, mira, empecemos a hablar de este modelo que les hablé, de este último modelo que les hablé, que es el de las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Y ahí quiero que vean en la gráfica que al punto de crisis, de la crisis en donde sucede algo, te sucede algo en la vida, la pérdida que sea, le llamamos el estímulo. Acuérdense de lo que expliqué al inicio, la forma cómo se maneja tu cuestión mental. Ahí está el estímulo y el resultado lo vamos a ver hasta el final. Entonces, ¿cuál sería el primer paso de este modelo de Elizabeth Kubler-Ross? Pues la negación. La negación, esta negación, ¿qué sucede en la negación emocionalmente? Pues es cuando la persona no acepta la pérdida como mecanismo de defensa inicial. Entonces, tiene esa condición de decirse que hay una incredulidad total en la realidad que está viviendo. Y sus frases más comunes es, pues esto no me puede estar pasando. Esto no puede ser verdad. No es posible creer que haya sucedido. Esas son sus frases más comunes. ¿Pero qué le sucede biológicamente en esta etapa de la negación a la persona? Pues se activan mecanismos de defensa del sistema nervioso central, especialmente lo que tú mencionaste, es decir, en el amígdala y el corte de la corteza prefrontal. Y eso bloquea la percepción completa de tu evento traumático y por eso caes en esta etapa de la negación. ¿Cuál sería entonces la segunda etapa de este duelo? El enojo. El enojo, la ira, el coraje. Y esto hace que emocionalmente surjan sentimientos de injusticia hacia ti, de rabia, de frustración. Puede dirigirse toda esa ira y toda esa rabia y todo ese coraje hacia uno mismo, fíjate. O incluso hacia la cosa que perdiste o hacia la persona que falleció. Le puedes meterse toda ese coraje. Y sus frases comunes son, cuando metes las cosas hacia ti, es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? No es justo. Y cuando se lo diriges a lo perdido o a la persona perdida, le dices, fuiste un injusto, ¿por qué te tuviste que morir en este momento? ¿O por qué me dejaste en este momento que más te necesito? Esas son sus frases comunes. Entonces, ¿qué le está sucediendo biológicamente a esa persona en esta etapa de la ira o el coraje? Pues biológicamente aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés. Hay una activación del sistema simpático, que es el que activa las respuestas rápidas en situaciones de estrés en tu sistema nervioso, generando tensión muscular, o sea, presión muscular, presión arterial elevada, tienes palpitaciones exageradas. Sufres de posibles inflamaciones sistemáticas leves, que no son graves, pero suelen ser persistentes en todo tu cuerpo.
No son infecciosas, para que no se asusten, son sutiles, pero afectan, como les dije, a todo su cuerpo porque pueden estar involucrados múltiples órganos de tu sistema biológico. ¿Cuál es la tercera? La siguiente etapa es la tercera. ¿Cuál es la tercera etapa de este duelo? Pues es la negociación. La negociación. ¿Qué sucede en la negociación? Emocionalmente se intenta revertir o posponer la pérdida de lo que has tenido, ya sea la muerte de una persona, una pérdida de un objeto, un cambio, lo que sea, una pérdida de relación. Tratas de posponer esa pérdida y revertir eso de forma simbólica. Surgen pensamientos como, si tan solo hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, y lo que está sucediendo en tu mente es, a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó. Sus frases más comunes es, ¿y qué tal si me esfuerzo y tal vez lo recupere? O haré cualquier cosa para que él regrese o para que ella regrese. ¿Pero qué está sucediendo biológicamente en esta etapa? Bueno, hay una activación del sistema límbico buscando control de esa situación y tratando de darle una solución. Hay un aumento de la dopamina en momentos de esperanza temporal, de decir, quizás regrese, quizás lo encuentre, quizás lo resucite, llegan a pensar hasta eso. Y esto puede generar ansiedad anticipada o pensamientos totalmente obsesivos en la persona. ¿Cuál sería ahora la cuarta etapa del duelo? Pues es una muy crítica llamada depresión. ¿Y qué sucede en la depresión de manera emocional? Pues es cuando empiezas a caer en un estado de, ahora sí que de limbo, por decirlo así, en donde estás tratando de asimilar tu pérdida. Aparece la tristeza profunda, llegas a tener total apatía hacia todo tu entorno. Y hay un aislamiento, te aíslas de la gente, te aíslas de las cosas, te aíslas hasta de ti mismo. Es una etapa dolorosa, pero ¿saben qué? ¿Por qué la pone aquí Elizabeth Kubler-Ross? Porque es una etapa dolorosa, pero muy necesaria. ¿Y cuáles serían las frases comunes que surgen de una persona en depresión, en este caso de un duelo? Pues el decirse a sí misma, no tiene sentido seguir. O decirse en un momento dado, no encuentro una razón de vida, estoy vacío, estoy vacía. Biológicamente, ¿qué les está sucediendo? Pues hay una disminución de la serotonina, por eso suceden estas cosas, de la serotonina, de la dopamina y de la oxitocina. Hay una disminución también de la actividad de tu corteza prefrontal. Esto relacionado con la motivación y la toma de decisiones. Hay una mayor actividad del eje HHA. ¿A qué se refiere esto? Pues al hipotálamo, hipófisis adrenal, lo que perpetúa en un ambiente de estrés. Y desafortunadamente en esa etapa tu sistema inmune se debilita. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que respetar a la persona que dentro del duelo está ya en la etapa de la depresión, porque pueden surgir enfermedades. La quinta y última etapa es la aceptación. Fíjense qué curioso, de la depresión pasamos a la aceptación. ¿Qué sucede emocionalmente en la aceptación? Bueno, emocionalmente se logra integrar, después de venir de la etapa de la depresión, se logra integrar la pérdida de aquello que te causó esa crisis, con una resignificación hacia esa pérdida. No significa estar feliz, tómenlo en cuenta.
no significa que vayas a andar ya alegre y brincando. No, significa nada más que vas a estar en paz. Y es otorgarle un nuevo significado a ese sentido o a algo, ya sea a un evento, a una experiencia, a una idea o a un concepto. Las frases comunes que se adoptan en esta etapa, pues comienzas a decirte, pues él, ella o eso fue parte de mi vida, pero ahora puedo seguir adelante. Y biológicamente, ¿qué sucede? Bueno, ahora sí ya se regula, antes se veía afectado el HHA, ahora ya se regula el HHA, también conocido como eje HPA, que es un sistema neuroendocrino que juega un papel crucial en la respuesta del cuerpo al estrés. Y su función principal es regular la producción de liberación de cortisol. Ahí ya lo regula, ya no se expande tanto el cortisol, que es la hormona del estrés. Hay entonces una reducción de esta hormona y sobreviene una mejora del equilibrio hormonal. Hay un aumento progresivo de serotonina, de oxitocina, lo que favorece el bienestar emocional, restableciendo también el buen funcionamiento de tu sistema inmunológico. Bueno, aquí es importante solo concluir en este proceso del modelo de Elizabeth Kubler-Ross, en lo que yo les mencioné al principio, que la crisis era el estímulo mental que aparece. Y al final, la aceptación viene siendo el sentimiento. Y de ahí tendrías que tomar ya una acción, que es eso que hablé ahorita dentro del proceso de la aceptación, para tú tener un resultado ya definido en tu vida. Entonces, es muy importante solo concluir con esto y que el resultado será todo el proceso que llevaste a partir de este duelo. Ahora, hay personas que duran en el duelo y eso hay que saber respetarlo. Un año, eso lo más mencionado que he encontrado sobre el lapso que se vive en un duelo. Pero yo he vivido, y lo he vivido con personas que en 3 meses, en 4 meses, ya han salido de esto. Pero pues tienen una condición mental muy propia para hacerlo. Por eso es importante lo que les expliqué muy al principio de empezar el tema del duelo. ¿Cómo ves todo? Bueno, les voy a dar técnicas recomendadas para afrontar el duelo, pero antes, pues escuchemos a nuestra bella coach Irene. Jauri, claro, esto de las 5 etapas del duelo, todos las hemos pasado. Cualquier pérdida de un amigo, de un trabajo, de un jefe, de una relación. Morimos cuando sentimos el duelo, morimos porque dentro de nosotros nuestra estructura y nuestras emociones siente pérdida. Ese es el morir, porque diariamente pasamos duelos, morimos y nacemos. Nacer es volver a vivir y morir es volver a nacer. Entonces, es algo que todos en algún momento vamos sintiendo, porque cuando nosotros tenemos una pérdida de trabajo, vienen muchos pensamientos de rabia, de por qué me dijeron esto, de por qué me sacaron. Después viene enojos, mucha ira, pero después viene la negociación. Cuando negociamos con nuestro pensamiento, con nuestro dolor de cabeza, con nuestro hígado, uy, me está haciendo daño esto que estoy sintiendo, y empezamos a negociar, a decirnos a nosotros mismos, no, pero es que yo ya estaba aburrido en ese trabajo, no, es que este amigo no me aportaba nada bueno. Empezamos a negociar. Entonces, cuando ya le da tristeza de que ya esa persona no va a estar, no va a hablar con nosotros, vamos a sentir esa pérdida,
entonces viene nuestra tristeza y viene nuestra aceptación. Yo a ustedes les digo, no se queden, pasamos por la negación, pero no se queden en ella. Cuando sentamos ese enojo, ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó de hablar? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué estoy viviendo en este momento, justo en este momento eso? Entonces hacernos esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué siento este enojo? ¿O necesito negociar con mi cuerpo esto hoy para dar por terminado esto? Y sí, sentirse triste es lógico de nuestro cuerpo, pero no quedarse en la tristeza, no quedarse en la ira, no quedarse en esta negación que es vivir el pasado y no el presente, el que te trae diario cosas lindas, cosas que te pueden llevar a otra estructura, a otro pensamiento. Porque fíjate que muchas veces yo he vivido un duelo y viví duelos y yo ahora entiendo qué tan dañado estaba mi mente cuando se quedaba en el odio, en el resentimiento, y esto carcomía mi cuerpo, esto enfermaba mi hígado, mi páncreas, mis riñones se sentían irritados. El estómago crecía porque las emociones hacen que crezca nuestro estómago, que se dañe la estructura, que envejezcamos más rápido, porque todos vamos a envejecer, pero esto lo hace más rápido. Entonces, no te quedes en la negación, no te quedes en el enojo, no te quedes con lo que te dijeron, quédate con lo que dice que te lleva a otros caminos, con lo que te dice tu pensamiento que puede renacer. Los negocios se pierden, el dinero se pierde, los trabajos se pierden, la pareja se pierde, pero hay familia que quiere acompañarte, hay familia que quiere estar contigo y está dispuesta a darlo todo por ti. Quédate con eso, con esas personas que están allí. Y las que se van, que de pronto sí se mueren, como es la pérdida de la esposa, del esposo, de la madre, déjalas que vivan el proceso, porque en algún momento nosotros vamos a vivir ese proceso. Encuentra motivación para hacer de nuevo tu vida bella, porque siempre nos van a suceder cosas buenas y cosas malas, pero quédate con las buenas y quédate con ese bello recuerdo del que fue la persona que estaba a tu lado. Y busca salir, caminar, ver la naturaleza. Yo recomiendo mucho conseguirse una mascota. Si de pronto sufriste un duelo con tu pareja, consíguete una mascota, en alguien cómo hablar, cómo desahogarte, cómo contarle lo que estás viviendo. Entonces, eso es muy, muy bello, porque de las crisis vienen las aceptaciones, de las crisis vienen los grandes reconocimientos, las grandes cosas que podemos hacer más, qué es lo que tengo para dar más. Entonces, pues sigue Jabri con este tema que es muy importante para nosotros, que la audiencia entienda. Claro que sí, muy importante todo lo que has dicho, Irene. Déjame mandar unos saludos a Karina Rodríguez, a Rosy Muñoz, que nos están viendo, también para nuestra bella psicóloga Pilar Ibáñez, que esperemos pronto la tengamos de nuevo con nosotros dando algún tema interesante que para eso es magnífica. Y bueno, mira, ahora vayamos a algo importante para la cuestión de qué hacer en una situación de duelo. Y pues las técnicas recomendadas para afrontar el duelo, yo les voy a mencionar estas que están viendo en la imagen,
Y voy a empezar a describir la primera, la escritura terapéutica o el journaling que se le menciona de esa manera. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, escribe una carta a la persona perdida o escribe una carta a la persona que te abandona. eh, Este, esto es muy relevante, te ayuda muchísimo. Escribe también un diario emocional, anota lo que sientes y no te censures, escribe lo que tú quieras ahí. Y también haz un diario del progreso del duelo, o sea, de cómo vas dentro de ese proceso, para ver cómo observas en ti esos cambios que se pueden estar presentando. ¿Qué beneficios tiene hacer esto de la escritura terapéutica? Bueno, ordena tus pensamientos, procesa emociones reprimidas y favorece la autoobservación de lo que te está sucediendo. El segundo, pues, puedes hacer un ritual de despedida también. Encender una vela con intención, crear un altar con fotos o con objetos o con frases significativas. Hacer una ceremonia simbólica, por ejemplo, la carta que escribiste, enterrarla o lanzar flores, algo que simbolice el desprendimiento. ¿Qué beneficios podría tener esto? Bueno, pues te favorece al cierre emocional y de la resignificación de lo sucedido. El tercero, que para mí es maravilloso, es la meditación y el mindfulness. Es importante enfocarte en el presente, porque eso reduce algo que deben de saber conocer todos, es cuando las vacas comen, después regurgitan su alimento y le llaman rumiar, lo vuelven a remasticar. Entonces, el enfocarte en el presente es dejar la rumiación y el sufrimiento mental que esa condición de crisis te presenta. Puedes hacerlo con meditaciones guiadas, las pueden encontrar en internet. No es muy recomendable, pero pues al menos pueden tener esa manera de poderse ayudar. Para aceptar o sanar el corazón, yo les recomendaría también que busquen a alguien que sea facilitador dentro de estos procesos de mindfulness, como su servidor. ¿Qué beneficios tendrían ahí? Bueno, pues habría una calma en tu sistema nervioso, reduciría la ansiedad y la tristeza y obviamente el estrés. La terapia psicológica, pues también es recomendable, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, porque esta ayuda a trabajar pensamientos distorsionados y a evitar la depresión. Por ejemplo, está la terapia del duelo de Worden y Meyer, especializada en acompañar procesos de pérdida. Está la terapia de aceptación y de compromiso, centrada en aceptar el dolor y en el actuar sobre tus valores. ¿Qué beneficios obtendrías en esta terapia? Bueno, beneficios serían acompañamiento profesional, porque tendrías a una persona que te esté apoyando y dando herramientas con estructura terapéutica. Luego puedes utilizar técnicas corporales, por ejemplo, hacer ejercicio de manera regular, porque eso libera endorfinas y regula el cortisol. Aprender a hacer respiración consciente. Yo les vuelvo a recomendar el mindfulness. Ayuda a modular la ansiedad y el llanto. Esto de aprender a hacer respiraciones conscientes. Puedes ir a lugares donde practiques yoga o danza, algo de expresión emocional que a través de tu cuerpo libere esa condición que estás viviendo. Bueno, y luego están las terapias de expresión artística. Pues puedes ponerte a pintar, hacer collage, a tejer, a hacer manualidades, a hacer mandalas, a crear esculturas. Todo esto es como una forma simbólica de soltar el dolor que traes encima. Y bueno, esto tiene como beneficio que es muy útil cuando hay emociones difíciles de verbalizar, de soltar, de expresar. Entonces, recomendable eso.
Y por último están los grupos de apoyo. Pues compartir con otros dolientes, ir a lugares donde hay reuniones, donde hay dolientes de este tipo, y con eso vas a normalizar el proceso que estás pasando. Y esto crea una red emocional de segura comprensión mutua entre los que están viviendo esa situación. Y miren, para terminar ya, yo por mi parte, esto del duelo, les voy a hacer una recomendación de libros que sería importantes que en su momento pudieran tener a la mano, tanto para ayudar a una persona como para ayudarse a sí mismos. Y el primer libro que les voy a recomendar es de enfoque psicológico y emocional, que se llama Sobre el duelo y el dolor, de precisamente Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler. En él pues amplías el modelo de las etapas y que ya mencioné, y ofrece relatos reales, ideales para duelos por muerte, en este caso. Y luego está El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay. Explica el duelo de manera clara y emocionalmente accesible. Incluye reflexiones sobre rupturas y muerte y cambios en la vida. Entonces después tenemos La muerte, un amanecer, nuevamente de Elizabeth Kubler-Ross, que habla de una perspectiva espiritual sobre la muerte y el proceso de morir. Es un libro muy reconfortante para personas con creencias trascendentales. Y luego recomiendo el libro Cuando todo se derrumba, que tiene un enfoque espiritual y de conciencia. Este libro es de Pema Chodron y viene desde el budismo tibetano. Enseña a abrazar el sufrimiento y a no huir de él. El siguiente libro, pues es el libro tibetano de la vida y la muerte, de Sidgal Rinpoche. En él aporta una visión profunda y espiritual del duelo y el tránsito de la muerte. Otro libro que les quiero recomendar es Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor, que es una guía práctica sobre cómo cerrar relaciones para todos aquellos enamorados que rompieron, enfrentar rupturas y enfrentar ese duelo de una manera más, pues más suave. Otro libro es Aprender de la pérdida, de Robert Neimeyer. Y este es desde el modelo constructivista, porque trae un sentido hacia la reconstrucción de la aceptación de la situación que estás viviendo. Y miren, para niños, ¿cómo ven? El corazón y la botella, de Oliver Jeffers. Es un cuento ilustrado sobre el duelo para niños pequeños y puede ser muy útil. Y por último, ¿Dónde está el abuelo?, de la editorial Tessa González. Es un libro sencillo, muy sencillo, pero que ayuda a los niños a entender la muerte de una manera muy amable. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones que yo les hago hacia esto que hemos hablado, que es el duelo, y que definitivamente es importante tomar en cuenta qué modelo quisiéramos tomar de todos los modelos que les mencioné. El que les describí, pues es el más conocido y el más utilizable, que es el de los 5 pasos de Elizabeth Kubler-Ross. Pero ustedes pueden escoger el modelo que a ustedes les integre más para poder salir de esta situación. Entonces, pues bueno, Irene, esa es por mi parte lo que yo tenía para presentar este tema del duelo. Jabre, muy buen tema, muy buena introducción y esos libros que recomendaste están muy bonitos, más que todos los de niños, que los niños no entienden el proceso del duelo y pues cómo explica, porque me pareció muy interesante cómo explicarle a un niño que no está el abuelo, que no está su hermanito, o que no está fulano, ¿por qué no está? Entonces, pues voy a buscar ese libro, voy a leerlo porque me pareció muy interesante. Y pues a nuestra audiencia, decirles que en todo momento, nosotros, cada día que vivamos más,
más vamos a pasar duelos, más vamos a pasar pérdidas. Entre más vivamos, más vamos a pasar esas etapas que tú dijiste de la negación, de la ira, de la tristeza y de la aceptación y de la negociación con nosotros mismos, porque de todas maneras la vida se trata de eso, del nacer y morir. Y hay libros que he leído que dice que el morir es nacer y el nacer es morir. Exactamente. Mira, para un niño es tan significativo, pues bueno, sí hablamos de la pérdida del hermanito, de alguien cercano o del papá o de la mamá que desconoce la situación, pero el niño representa un estímulo rápido ante la pérdida de un juguete, que para él era muy valioso. Entonces ahí puedes resignificarle la situación de lo que está pasando dentro de esas etapas del duelo, dentro de ese proceso, porque lo primero que entra en el niño también es la negación al respecto de lo que le está sucediendo. Entonces, miren, quiero que quede muy claro que cuando decimos que ya salimos de la situación y le decimos a la persona, es maravilloso cómo eres una persona resiliente, pues a lo mejor la persona no entró en esa etapa de resiliencia, entró en otro tipo de etapas de conciliación y de resignificación de su personalidad, de su ser mismo. Acuérdense que les dije que la resiliencia se logra mediante la retrospectiva y eso es muy cansado, es agotador, porque te debes de dar cuenta que debe de pasar un tiempo para que aceptes las cosas que te sucedieron en algún momento. Y pues después de un año, después de cierto tiempo, te vas a dar cuenta que, bueno, lo lograste, saliste de ese sufrimiento y ese dolor. Pero para que eso suceda, pues deberás esperar precisamente ese tiempo de sufrimiento y de dolor. Así que es importante que consideren que hay un proceso mental en los seres humanos desde que recibes un estímulo de una experiencia llamada crisis, en este caso, caos, por decirle así, de algo que en su momento se te presenta y estás viviendo, y es inmediato el resultado, inmediato. Pero lo que no te das cuenta es todo el proceso desmenuzado que hay entre el estímulo y el resultado. Y es el que les expliqué al principio. ¿Qué sucede contigo cuando recibes un estímulo? Se lo voy a plantear de otra manera. Pasas con una persona por la banqueta, vas caminando y la persona te empuja. ¿Y qué sientes en ese momento? Pasa algo en milésimas de segundo, algo que te sucede y tienes una reacción, que tomas acción, igual lo insultas, le gritas o lo empujas a esa persona por lo que te hizo, pero ya estás tomando acción, pero no te diste cuenta por qué sucedió eso. El estímulo fue el empujón que te dieron, pero luego viene lo que les dije, que es asimilar qué es ese estímulo. Viene la emoción y es fisiológica. Tu cuerpo siente algo, se tensa, eso hace la emoción, es fisiológica la emoción. Y luego le viene la percepción de esa emoción. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Tu cuerpo está trabajando en eso, tu mente está trabajando en eso. Viene el pensamiento, y si el pensamiento es negativo, pues vas a explotar con esa persona. Y luego viene el sentimiento, que es el coraje, la ira. Y luego viene la acción, empujas, y ese es el resultado. Y si actúas de esa forma en tu vida, siempre vas a actuar de la misma manera. Entonces, de ahí se forman tus actitudes, tus conductas, tu forma de ser en la vida. Entonces, fíjense lo importante que es esto. Cuando tú tienes una crisis, como en este caso, que hemos estado hablando del duelo, pues no te das cuenta de que pasas de un estímulo a un resultado de manera casi inmediata. Así es, Jabri.
pues no sé si tienen alguna pregunta y de todas maneras aquí se la respondemos y pues el que esté pasando esto busca ayuda porque de pronto hay veces necesitamos de los demás, desahogarnos, contar dónde está y en qué etapa estás, en qué momento estás para pasar las etapas como con tranquilidad, con apoyo y pues aquí tenemos al facilitador de procesos de cambios, Jabri, y estoy yo a su servicio. Entonces, cualquier cosa nos pueden contactar por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por donde sea. Un mensaje, estamos para servirles. ¿Tienes algo que agregar, Jabri? Bueno, pues que me he encantado de la vida de participar aquí en tu comunidad con estos temas que son interesantes, que demandan en cierta forma, porque es importante dar la mayor información posible en el lapso del tiempo que nos ocupamos en hacerlo, para que la gente tome de esa información lo que crea conveniente. Y pues, hombre, Irene, un abrazo para toda tu comunidad, desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, México, donde tenemos ahorita un clima maravilloso, y desearles lo mejor en su vida, que si caen en esta situación de duelo, vean este video, lo van a encontrar en YouTube para que se den una guía, la oportunidad de una guía de qué pueden hacer. Qué bien, Jabri, qué bueno. Entonces, pues los esperamos el próximo sábado para otro programa más de aprendizaje. Bueno, que tengan una excelente tarde o día, donde quiera que nos vean. Aquí estamos para servir. Que estén muy bien. Hasta pronto.